Hola, soy Lucía. Lo que voy a contarles hoy no es una historia cualquiera. Es la verdad cruda y real de un momento que cambió mi vida para siempre. Un día en que el silencio en mi matrimonio se rompió y todo lo que creía seguro empezó a temblar. Si alguna vez sentiste que alguien te ignora, que el amor se apaga sin que puedas hacer nada, este relato es para ti. Quiero que me acompañes hasta el final. Porque esta historia no solo habla de traición o deseo, sino de despertar y de coraje para elegirte a ti misma. Y si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas al canal. Estamos con la meta de llegar a 1000 inscritos, y cada uno de ustedes es parte fundamental para que esto siga creciendo. No te vayas. Quédate conmigo. Vamos a recorrer juntos ese día que cambió mi vida y que quizás también puede cambiar la forma en que ves tus propias historias. Empezamos. No sé muy bien por qué estoy escribiendo esto. Ni siquiera sé si debería, pero siento que necesito sacarlo de alguna manera. Llevo días con esta sensación en el pecho, como si algo me estuviera apretando por dentro y no me dejara respirar bien. No es fácil hablar de estas cosas, menos cuando una misma se juzga tanto. Pero supongo que hay un punto en la vida donde ya no se puede seguir haciéndose la tonta, como si nada pasara. Y si estoy aquí, escribiendo esto, es porque lo que pasó esa noche me cambió. No sé si para bien o para mal, pero me cambió. Me miro al espejo y ya no soy la misma. Y no es que haya sido algo que planeé, simplemente pasó. Y sé que, si lo pienso bien, en el fondo no fue de repente. Fue algo que se fue gestando en el silencio, en las ausencias. En todo eso que nunca se dice, pero que pesa más que las palabras. Gabriel se había ido esa mañana. Me dejó ese mensaje en el espejo, vuelvo pronto, escrito con el dedo, como si eso fuera suficiente para llenar el hueco que lleva años creciendo entre nosotros. Al principio, no voy a mentir, hasta sentí alivio. La casa en silencio, sin sus rutinas, sin su presencia ausente, que a veces pesa más que si no estuviera. Pero con el paso de las horas, ese silencio empezó a volverse otra cosa. Ya no era paz, era vacío. Un vacío que te hace darte cuenta de lo sola que estás aunque estés casada, aunque compartas techo con alguien. Me hice un café, puse música, intenté distraerme, pero no había forma. Y fue ahí, justo cuando estaba metida en mis pensamientos, que sonó el teléfono. Era Andrés, mi compadre, mi amigo de toda la vida. El que siempre ha estado ahí, en las buenas y en las malas. Su voz, tan relajada, me sacó de ese agujero en el que estaba cayendo. Me dijo que andaba cerca, que tenía que dejar unos papeles con 2 compañeros del trabajo y que, si no me molestaba, pasaban a saludar. No lo pensé demasiado. Le dije que claro, que vinieran. Al final, cualquier cosa era mejor que quedarme sola, ahogándome en mis propios pensamientos. Lo que no sabía en ese momento era que esa llamada iba a ser el principio de algo que no estaba en mis planes, o que tal vez sí, pero nunca me había atrevido a aceptar. Vinieron los 3. Traían un par de cafés y unos bizcochos. Nos sentamos en la sala, como cualquier visita normal, entre bromas, anécdotas y charlas sin mucha importancia. El ambiente era ligero, cómodo, como siempre había sido con Andrés. Pero hubo un momento, no sé exactamente cuándo, en que lo sentí diferente, como si de pronto me mirara de otra manera. No con descaro, no, sino con una especie de ternura mezclada con algo más. Algo que me hizo sentir cosas que no debería estar sintiendo. Y no sé si fue mi cabeza jugándome malas pasadas, o si siempre había estado ahí y nunca quise verlo, pero empecé a notarlo. En cómo buscaba mi mirada, en cómo me sonreía, en cómo se interesaba de verdad por lo que decía, aunque fuera una tontería. Cuando sus compañeros dijeron que se tenían que ir, sentí ese microsegundo de tensión. No porque me molestara que se fueran, sino porque supe en lo más profundo de mí que Andrés no iba a irse con ellos. Y así fue. Les dijo que los alcanzaba más tarde, que quería quedarse un ratito más, que hacía tiempo que no charlábamos tranquilos. Y yo, en vez de decirle que no, que mejor otro día, le sonreí y le dije que claro, que se quedara. Ahí fue cuando empezó todo. No con un beso, no con un roce, sino con ese silencio. Ese maldito silencio que de pronto ya no era cómodo, que se volvió pesado, denso, cargado de todo lo que nunca nos habíamos dicho. Nos quedamos ahí, sentados uno frente al otro, con las tazas de café ya casi vacías, pero ninguno se movía para levantarse. Era como si ambos supiéramos que lo que venía después no tenía nada que ver con el café, ni con la charla, ni con ponernos al día. Andrés me miraba, pero no como suele mirarte un amigo. Era una mirada distinta. No era deseo descontrolado, tampoco era lástima, era otra cosa. Era como si me estuviera viendo, de verdad. Como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien me mirara y me reconociera. Y no voy a mentir, eso me desarmó. Me hizo sentir expuesta, vulnerable, pero al mismo tiempo viva.
porque llevaba años siendo invisible hasta para mí misma. ¿Estás bien?, me preguntó de repente, pero no fue ese «¿estás bien?», automático que te dicen todos. No, fue uno que te atraviesa, que te obliga a responder aunque no quieras. Sentí que la garganta se me cerraba. Lo miré, intenté mantenerme firme, pero la verdad es que no supe qué decirle. Me limité a sentir con una sonrisa forzada, de esas que solo sirven para no quebrarte por dentro. Pero él no se tragó esa sonrisa. No me mientas, Lucía, no a mí, dijo, y ahí fue donde todo se empezó a romper por dentro, porque nadie me había dicho eso en años. Nadie me había pedido que fuera honesta, ni siquiera conmigo misma. No sé de dónde saqué valor, pero le dije la verdad. Le dije que no estaba bien, que llevaba años fingiendo que sí, pero que por dentro me sentía como un mueble más de la casa, que me levantaba todos los días en automático, cumpliendo con todo, pero que ya no recordaba la última vez que alguien me miró como una mujer y no como un adorno funcional. No sé por qué le dije todo eso, pero me salió. Tal vez porque en el fondo sabía que él era el único que podía entenderlo, porque estaba agotada de seguir tragándome todo, de seguir callando. Andrés me escuchaba en silencio. No me interrumpía, no intentaba minimizar lo que decía, no buscaba soluciones mágicas, solo me miraba. Y mientras hablaba, me di cuenta de que tenía los ojos llenos de algo, no sé si era tristeza, deseo, cariño o todo junto. Y entonces, sin buscarlo, sin planearlo, él me dijo algo que me dejó helada. Hace años que quiero decírtelo, Lucía. Hizo una pausa. Bajó un poco la mirada y luego volvió a clavar sus ojos en los míos. Siempre he sentido algo por ti. Siempre. Solo que nunca me atreví, por respeto, por miedo, por todo. Pero ya no puedo seguir callándolo. No supe qué hacer. Literalmente, no supe. Me quedé ahí, mirándolo, sintiendo como el corazón me latía en el pecho como si se me fuera a salir. Y no fue escándalo, no fue sorpresa, fue más bien una confirmación de algo que, en el fondo, yo también siempre supe, porque sí, yo también lo había sentido. En pequeños momentos, en miradas que duraban medio segundo más de lo normal, en risas que sonaban distintas cuando estábamos cerca. Pero siempre nos hicimos los tontos. Siempre lo disfrazamos de amistad, de cariño inocente, de complicidad. Y ahora estaba ahí, desnudo, dicho en voz alta. Y ya no había manera de hacer como que no había pasado. No sé cuánto tiempo nos quedamos en ese silencio después de lo que me dijo. Pero era un silencio distinto, pesado, cargado. De esos que te aprietan el pecho y te dejan sin aire. Yo no podía ni tragar saliva. Sentía la boca seca, las manos heladas y al mismo tiempo un calor subiéndome por el cuerpo que no sabía si eran nervios, vergüenza o deseo. Lo miraba y por un momento pensé en levantarme, en cortar todo, en decirle que no podía escuchar eso, que era una locura, pero no lo hice. Me quedé ahí. No sé si por curiosidad, por miedo o porque, en el fondo, necesitaba escuchar esas palabras. Necesitaba que alguien me recordara que seguía siendo una mujer. Él se inclinó un poco hacia mí, no de forma invasiva, sino como quien quiere acortar una distancia que de repente se volvió insoportable. No te estoy pidiendo nada, Lucián me dijo con esa voz baja que solo se usa cuando las cosas son demasiado serias, solo necesitaba que lo supieras. Porque no podía seguir mirándote como si no sintiera nada, como si fuera solo la esposa de Gabriel, mi comadre, mi amiga, cuando en realidad eres mucho más que eso para mí desde hace mucho tiempo. Sentí que el corazón se me partía en dos. Porque una parte de mí quería salir corriendo, y la otra, la más escondida, la que llevaba años dormida, quería quedarse ahí, abrazada a esas palabras, aunque dolieran. No sé cómo, pero de repente tenía los ojos llenos de lágrimas. Y no era tristeza, era todo junto. Era bronca, era alivio, era miedo, era deseo, era culpa. Me tapé la cara con las manos como si eso fuera a desaparecer lo que estaba pasando. Sentí que Andrés se acercó un poco más. Lo suficiente para que pudiera oler su perfume, ese olor tan suyo, que siempre había sido familiar, pero que ahora, de repente, me parecía distinto, más intenso, más cercano. Me tocó la rodilla, apenas con la punta de los dedos, como quien no sabe si tiene permiso, pero necesita hacerlo igual. Ese gesto me rompió. Cuando bajé las manos y lo miré, vi que él también estaba peleando con todo lo que sentía. No estaba ahí intentando seducirme como un hombre cualquiera. No, estaba tan roto como yo, tan confundido, tan necesitado de algo que no sabíamos ni cómo nombrar. Y fue ahí donde pasó. No sé quién de los dos se movió primero, pero de repente su mano estaba sobre la mía. Y no fue un gesto sexual ni atrevido. Fue humano, fue esa necesidad desesperada de sentir que no estaba solo, de agarrarte a alguien, aunque sea por un segundo, aunque sea solo para respirar. Y nos quedamos así, las manos entrelazadas, mirándonos,
sin decir nada, porque no hacía falta decir nada. Todo lo que teníamos que decir ya estaba en esa mirada, en ese contacto. Y ahí entendí algo que me dolió más que cualquier otra cosa, que lo que estaba sintiendo en ese momento con Andrés, no lo había sentido en años con Gabriel. Y eso fue como una cachetada, porque me hizo darme cuenta de lo sola que había estado, incluso estando acompañada. Me hizo darme cuenta de que, aunque nada físico hubiera pasado aún, ya habíamos cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. En algún momento, él soltó mi mano, no de forma brusca, sino como quien sabe que, si sigue sosteniéndola, las cosas pueden ir mucho más allá de lo que deberían. Se paró, caminó hasta la ventana, respiró hondo, se pasó las manos por la cara como si intentara despertarse de todo eso. Yo me quedé ahí, inmóvil, mirando sus espaldas, sintiendo como el pecho me latía tan fuerte que hasta me dolía. Me sentía confundida, alterada, vulnerable. Una parte de mí gritaba que todo esto era un error que no debía estar pasando. Pero otra, más profunda, más honesta, sabía que ese momento llevaba años gestándose, aunque los dos lo hubiéramos negado 1000 veces. Debería irme, dijo de espaldas, sin mirarme, no quiero complicarte más. Pero su voz no sonaba convencida. No era alguien que realmente quisiera irse. Era alguien que sabía que debía hacerlo, pero que en el fondo deseaba lo contrario. Me mordí el labio, sentí como los ojos se me llenaban otra vez. Y no supe qué decir. Porque claro que, sabía que era lo correcto, pero también sabía que, si lo dejaba ir en ese momento, iba a quedarme con un vacío que no iba a poder llenar nunca más. Y no sé qué me pasó, pero las palabras me salieron solas, quédate un ratito más. Apenas lo dije me arrepentí. O tal vez no. No lo sé, pero lo dije, lo solté como quien se quita un peso de encima. Y ahí fue cuando él se giró, me miró. Y esa mirada ya no era de amigo, no era de compadre, no era de alguien que solo quiere charlar. Era la mirada de un hombre que está al borde de cruzar una línea. Que sabe que, si da un paso más, ya no hay forma de regresar. Nos miramos así, en silencio, por segundos que parecieron eternos. Y juro que, nunca en mi vida, me había sentido tan expuesta, tan viva y tan asustada al mismo tiempo. Andrés volvió a acercarse. Esta vez más despacio, pero decidido. Se sentó a mi lado, no frente a mí, sino junto a mí, lo suficientemente cerca como para que nuestros brazos se rozaran. Y yo, en vez de apartarme, me quedé ahí. Sentí su respiración, sentí como su mano buscaba la mía otra vez. Pero esta vez no fue solo la mano, fue su pierna tocando la mía, su hombro contra el mío. No hubo besos, no hubo caricias evidentes, pero el cuerpo hablaba, y hablaba fuerte. Lo sentía temblar, lo sentía respirar agitado, y me di cuenta de que yo estaba igual. El corazón me retumbaba en los oídos, y aunque ninguna palabra se dijo, todo estaba dicho. No sé cuánto tiempo estuvimos así, minutos, tal vez horas. Pero en ese rato, el mundo dejó de existir. No existía Gabriel, no existía la casa. No existía nada más que ese momento, ese calor compartido, esa tensión que nos sostenía a los dos al borde del abismo. Y no voy a mentir, una parte de mí deseaba que él me besara, que rompiera ese último límite, que lo hiciera, pero al mismo tiempo, había algo más fuerte que nos sostenía ahí, contenidos, respirándonos, sintiéndonos, pero sin atrevernos a dar ese paso final. Tal vez porque sabíamos que, si lo hacíamos, ya no había retorno. O tal vez porque ese momento, así, suspendido, valía más que cualquier cosa. Pero la realidad siempre llega, aunque uno no quiera. En algún momento, el sonido de una notificación en mi celular nos hizo volver al mundo. Pegamos un pequeño salto como si nos hubieran pillado haciendo algo prohibido, aunque técnicamente no había pasado nada, o eso queríamos creer. Miré el teléfono, era un mensaje de Gabriel. ¿Todo bien por allá, amor? Me quedé mirándolo, con el estómago encogido. Qué irónico, él escribiéndome desde otra ciudad. Preguntando si todo estaba bien, mientras yo estaba ahí, sentada junto a Andrés, con el corazón hecho un nudo, sintiendo cosas que no debía sentir. Andrés miró la pantalla también. No dijo nada, pero su expresión cambió. Se levantó, se frotó las manos, como si intentara sacarse algo de encima. De verdad, debería irme, dijo, pero esta vez no sonó como antes. Esta vez había tristeza en su voz. Tristeza y resignación. Asentí, pero no podía mirarlo. Sentía que si lo miraba, si lo volvía a mirar a los ojos, no iba a poder soltarlo. No iba a poder dejar que se fuera. Y sin embargo, él dio unos pasos hacia la puerta, despacio, como esperando que yo dijera algo que lo detuviera, pero no lo hice. No tuve el valor. Cuando llegó a la puerta, se giró. Y ahí estaba esa mirada otra vez. Esa mezcla de deseo, de tristeza, de necesidad contenida. Me sostuvo la mirada unos segundos, abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no le salió. Solo negó con la cabeza, medio sonriendo, medio triste. Lucian, dijo. Pero no terminó la frase.
Solo se acercó, me agarró la cara con las dos manos y me dio un beso en la frente. Largo, lento, fuerte. Un beso que no era de amigos, pero tampoco de amantes. Era un beso que decía todo lo que las palabras no podían. Que me decía te veo, te siento, te quiero, aunque no lo dijera en voz alta. Cuando cerró la puerta detrás de él, sentí que me quedaba vacía. Me llevé las manos al pecho como si necesitara sostenerme a mí misma. Me temblaban las piernas. Me dolía el estómago. No sabía si ponerme a llorar, si gritar, si reír, si correr detrás de él o si enterrarme en el baño y fingir que nada había pasado. Pero nada podía fingirse, porque aunque no hubiera pasado nada físicamente, había pasado todo. Mi cabeza daba vueltas, me sentía culpable, pero al mismo tiempo viva. Y eso era lo más jodido de todo, que me sentía viva. Me senté en el piso, ahí mismo, junto a la puerta. Apoyé la espalda contra la madera y cerré los ojos. Recordaba cada segundo de lo que acababa de pasar, cada mirada, cada roce, cada palabra, cada silencio. Y me di cuenta de que algo en mí se había roto o tal vez se había despertado. Y ahí, sentada sola, con el corazón latiéndome en la garganta, entendí que ya no había vuelta atrás, que aunque intentara hacer como que esto no había existido, aunque me repitiera 1000 veces que no pasó nada, la verdad era otra. Porque, en el fondo, yo ya lo había elegido. Lo había elegido desde mucho antes de darme cuenta. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, mirando el techo, abrazando la almohada como si con eso pudiera calmar el vacío que me había quedado en el pecho. Miraba el teléfono cada 5 minutos, esperando un mensaje que no llegaba, y odiándome por eso. Odiándome por desearlo, por querer que él me escribiera, por querer saber si él estaba tan jodido como yo. Me levanté, me hice un té, me senté en el sillón, y empecé a preguntarme en qué momento mi vida se había convertido en esto. En esperar un mensaje de alguien que no era mi marido. En desear los abrazos de alguien que no debía abrazarme. Pasé toda la madrugada repasando cada momento del día, cada palabra, cada roce, cada mirada. Y mientras más lo hacía, más entendía que lo que había pasado entre nosotros no era algo que simplemente se pudiera borrar, porque no fue un impulso del momento, no fue un error de un día. Fue la consecuencia de años de vacíos, de silencios, de miradas esquivas en mi propia casa. Y lo peor de todo era que no me sentía arrepentida. Me sentía culpable, sí. Me sentía confundida, sí. Pero no me arrepentía. Porque por primera vez en mucho tiempo alguien me había visto. De verdad, me había sentido. Me había escuchado. Al día siguiente, traté de hacer mi vida normal, limpié la casa, fui al supermercado, respondí los mensajes de Gabriel con la misma frialdad con la que él solía hablarme desde hacía años. Le mandé fotos de lo que estaba cocinando, le dije que todo estaba bien. Que lo esperábamos. Mentí descaradamente, pero no me sentí mala persona por eso. Me sentí, no sé, me sentí alguien que por fin estaba empezando a elegir algo para sí misma, aunque no supiera todavía qué era. Y mientras guardaba las compras, mi celular vibró. Era un mensaje de Andrés. No lo abrí enseguida. Lo miré ahí, en la pantalla, temblando, dudando si tenía que abrirlo o no. Como si abrir ese mensaje fuera a cruzar otra línea. Y lo era, porque cuando lo abrí, lo primero que leí fue, no puedo dejar de pensar en vos. Sentí un nudo en el estómago, apoyé el celular en la mesa, me tapé la cara con las manos y respiré hondo. No sé cuánto tiempo me quedé así, pero cuando tuve fuerzas, volví a agarrar el teléfono y le contesté. No lo pensé mucho. Solo escribí lo que me salía, yo tampoco, y no sé qué hacer con esto. No tardó en responder. Yo sí sé. Leí esas palabras y me quedé helada. Me mordí el labio, mi corazón iba a 1000. Antes de que pudiera siquiera pensar qué quería decir con eso. Llegó otro mensaje, Gabriel no está, decime si quieres que pase a verte. Sentí un escalofrío. Me quedé mirándolo como si esas palabras fueran una bomba a punto de explotar. Y ahí estaba yo, con el dedo temblando sobre la pantalla, sabiendo que si escribía así, nada volvería a ser como antes. Que esta vez ya no había espacio para medias tintas, ni para fingir que éramos solo dos amigos charlando. Era decir sí y saltar al vacío. Me quedé un rato mirando ese mensaje. Sentía las manos heladas, el corazón desbocado y la respiración desordenada. Era como si todo mi cuerpo supiera lo que significaba responder que sí. No había marcha atrás. Me levanté, caminé por la casa, iba de un lado a otro como una loca, hablando sola, repitiendo en voz baja, no puedo. Pero sí puedo, pero no debería. Me agarré la cabeza, cerré los ojos, y ahí fue cuando entendí que, en realidad, ya lo había decidido desde el momento en que vi su nombre en la pantalla. Solo me faltaba escribirlo. Tomé el celular, respiré hondo y lo hice. Solo puse, sí, vení.
La respuesta no tardó ni 10 segundos. Dame 10 minutos. Apenas leí eso, el cuerpo se me activó de golpe. Empecé a mirar la casa como si estuviera sucia, desordenada, insuficiente. Me fijé en el espejo, me acomodé. El pelo, me lavé la cara, me perfumé, pero sin que pareciera que me había arreglado. Quería que fuera casual, pero no tanto. Que se notara que no era una visita más, pero que tampoco pareciera que lo había esperado como si fuera una cita formal. ¡Qué estupidez!, ¿no? Pensar en esos detalles cuando lo que estaba por pasar era 1000 veces más grande que cualquier detalle. Los minutos se me hicieron eternos. Me senté, me paré, volví a sentarme. Miraba por la ventana cada 2 segundos, esperando ver su auto doblando la esquina. Y cuando vi que efectivamente venía, sentí un cosquilleo desde el estómago hasta las piernas. Me temblaban las manos. Me acerqué a la puerta. Respiré hondo y escuché el timbre. No lo pensé. Fui y abrí. Ahí estaba, parado. Con esa cara que no sabía si era de nervios, de deseo, de miedo o de todo junto. Me miró y ninguno de los dos dijo nada. Nos quedamos ahí, mirándonos. Fue un segundo, pero se sintió como una eternidad. Él dio un paso hacia adentro y yo, sin pensarlo, cerré la puerta detrás. No sé quién se acercó primero. No sé si fui yo, si fue él o si simplemente pasó. Pero de repente estaba en sus brazos. No hubo palabras. No hubo explicaciones, solo nos abrazamos. Fuerte, como si nos hubiéramos estado esperando toda la vida. Como si nuestros cuerpos se hubieran estado buscando desde siempre, aunque nuestras mentes se negaran a aceptarlo. Sentir su pecho contra el mío, sus manos en mi espalda, su respiración en mi cuello, fue como prender un fuego que llevaba años apagado. Me apreté más contra él y él me sostuvo como si yo fuera lo único que existía en ese momento. No sé cuánto duró ese abrazo, pero fue eterno y, a la vez, demasiado corto. Hasta que él se separó apenas unos centímetros. Me miró a los ojos y, sin decir nada, me acarició la cara. Sus dedos recorrieron mi mejilla, mi mentón, mi boca, y cuando nuestros labios se encontraron, entendí que ya no había vuelta atrás. Ese beso no era un error, era la consecuencia inevitable de todo lo que habíamos callado durante años. Después de ese beso, todo lo que pasó en las horas siguientes fue una mezcla de silencios y suspiros. No hubo prisas ni urgencias, sino una calma rara. Como si finalmente pudiéramos respirar después de tanto tiempo, sosteniendo un aire que casi nos asfixiaba. Andrés no se apresuró, no me pidió nada, solo estuvo ahí, sosteniéndome, dejándome ser vulnerable, sin miedo a ser juzgada. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía bajarme la armadura y mostrar todas las grietas que tenía por dentro. Y no pasó nada más esa noche, salvo ese encuentro que fue más profundo de lo que las palabras podrían describir. En la mañana siguiente, desperté sola. Andrés ya no estaba. La casa parecía la misma. Pero yo no. Sentía una mezcla de culpa y alivio que no sabía cómo manejar. Me vestí rápido, tomé un café y mientras miraba por la ventana me di cuenta de que el silencio en la casa ya no era el mismo. Había cambiado, porque yo había cambiado. Ahora en ese silencio resonaban las preguntas que Gabriel nunca quiso escuchar, las preguntas que yo misma llevaba años evitando. Pero en vez de sentir miedo, sentí ganas de enfrentarme a lo que viniera. Aunque eso significara romper lo que había construido. No fue fácil fingir normalidad cuando Gabriel regresó. En la cena, intenté que nada se notara, que no hubiera rastro de lo que pasó, pero era imposible. Él estaba cansado, distraído, pero su mirada me decía que sabía que algo estaba diferente. Yo respondía con monosílabos, con gestos pequeños, intentando protegerme y protegerlo a la vez. Pero lo que ambos sabíamos era que ya no podíamos seguir así, que el silencio entre nosotros era un muro que ya no daba para más. Y aunque no dijéramos nada, la distancia entre los dos se había hecho un abismo. Poco después, recibí un mensaje de Andrés. Esta vez, me proponía encontrarnos en un café cerca de mi casa. Yo dudé mucho, pero algo en mí necesitaba verlo, hablar, entender qué estaba pasando. En ese corazón que se había declarado sin miedo. Cuando nos vimos, la tensión volvió, pero ahora con una sinceridad brutal. No era solo deseo lo que había entre nosotros, era una necesidad profunda de ser vistos. De reconocernos como humanos que habían vivido años en silencio. No hubo reproches ni exigencias, solo confesiones y la certeza de que lo que estábamos viviendo era real, aunque complicado. Esa tarde, mientras caminábamos juntos por las calles, sentí que algo dentro de mí despertaba. Algo que había estado dormido durante años. Andrés no era el hombre que podía arreglar mi matrimonio, ni tampoco esperaba hacerlo. Pero sí era el espejo en el que podía verme con honestidad. En ese momento comprendí que no se trataba de encontrar un nuevo amor, sino de encontrarme a mí misma. Y que a veces, para poder hacerlo, hay que perderse un poco en el camino.
Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. Gabriel y yo empezamos a hablar, a intentar entender qué había pasado con nosotros, aunque esas conversaciones nunca llegaron a la raíz. Yo no le dije nada sobre Andrés, ni él preguntó. Pero ambos sabíamos que algo se había roto, y en medio de esa incertidumbre, tomé la decisión de mudarme. No porque quisiera huir, sino porque necesitaba respirar, necesitaba encontrar un lugar donde pudiera ser yo misma, sin sentir que estaba perdiendo pedazos de mí en el intento. El día que me fui, Gabriel y yo nos despedimos sin lágrimas, sin gritos, sin reproches. Fue un adiós silencioso, como todo lo que habíamos tenido. No fue fácil, pero sentí una especie de alivio. Por primera vez, me sentí libre. Libre de la rutina, del silencio, de la indiferencia. Libre para empezar a elegir lo que quería para mí. Aunque eso significara enfrentar un camino solitario. Porque esa era la única forma en la que podía volver a encontrarme, a quererme, a respetarme. Andrés y yo no volvimos a hablar. No fue una ruptura amarga, sino un cierre necesario. Lo que vivimos fue un despertar, una chispa que nos mostró que todavía estábamos vivos, pero que no podíamos construir nada juntos sin destruir más. Aprendí que el amor no siempre es para siempre y que a veces lo más valiente es dejar ir, aceptar el dolor y seguir adelante. Con Andrés solo quedó un recuerdo dulce de amargo, una marca indeleble en mi corazón. Hoy vivo en un lugar pequeño, con luz, y aunque no estoy enamorada, tampoco me siento vacía. Aprendí a estar conmigo misma, a disfrutar mi propia compañía y a no depender de nadie para sentirme completa. Cada día es una lucha, sí, pero también una oportunidad para construir algo nuevo, algo mío. Y aunque sé que no fue fácil, ni perfecto, sé que todo lo que viví me hizo más fuerte, más consciente, más real. No quiero que piensen que esto es una historia de traición o de errores. Es una historia de despertar, de aceptación y de coraje, de una mujer que, después de años de silencio, finalmente decidió hablar consigo misma. Y aunque duela, a veces es el único camino para volver a encontrarse.